Muy buenos días para todos. Pues, dadas las circunstancias de conectividad, me tomé el trabajo de grabar esta clase para pasárselos el día de hoy, donde, como les informé, pues vamos a hacer una aplicación de la distribución normal con la escala deriva, perdón, esa no es la escala derivada, sino que vamos a hacer una aplicación de la distribución normal haciendo uso de datos que hemos trabajado y que tenemos. Entonces, esta clase se las voy a enviar ahora, pues por lo que les conté que ahora tengo un compromiso y me da miedo pues que se alargue y no poderles cumplir a ustedes en sus horarios de clase pues como tal. Entonces vamos a mirar, una de las aplicaciones importantes de la distribución normal es esta, miren. Nosotros acá tenemos una evaluación que se hizo en una empresa donde hicieron varias pruebas psicológicas. Eso también lo podríamos aplicar a pruebas de conocimiento, pero digamos que acá, ¿qué estamos encontrando? O sea, estamos encontrando que la prueba se hizo a 100 empleados, ¿sí? De diferentes áreas. Entonces estamos viendo que aquí está el área de administración, el área financiera, el área de producción y el área de ventas. O sea, que a toda la empresa le hicimos 3 pruebas. Una prueba era sobre conocimientos. Entonces, conocimientos obviamente en su respectiva área y era calificada en una escala de 1 a 6, ¿sí? Entonces, este señor sacó 4,8, en esa prueba está 2,7, este 5,3. En cuanto a liderazgo, entonces nosotros podemos decir que en términos de liderazgo, la aplicación o la prueba que se hizo era en una escala de 1 a 101. Esa fue la escala que se utilizó en esas pruebas psicológicas que trabajan. Y por último, hicieron unas pruebas en una escala de motivación. Entonces, miren que nos preguntan cómo analizaría usted los resultados de un empleado para determinar su desempeño global. Entonces, miren que aquí tenemos varias cosas por hacer, o varias dificultades, llamémoslo así. Lo primero, pues, es que si yo quiero globalmente calificar, yo no puedo hacer nada con estas 3 calificaciones porque están en una escala diferente. O sea, 1 a 6 es una calificación, 1 a 101 es otra calificación y 1 a 51 es otra calificación. Es decir, que yo voy a poseer problemas para determinar de manera global cómo trabajar. Entonces, previamente, nosotros podemos decir, vamos a colocar aquí, previamente se comprobó que la variable es que las tres calificaciones son o tienen distribución normal. Sí, acuérdense que eso se los tenía yo que decir a ustedes hasta tanto nosotros no aprendamos a hacer la prueba de normalidad. Entonces, ¿qué vamos a decir acá entonces? Muy simple. Entonces, vamos a decir que la variable x1 es una variable que se va a llamar calificación en la prueba de conocimiento, ¿sí? Esa variable ya vimos que es una variable cuantitativa, o sea, pongamos acá las 3 variables, acá. Las 3 variables son cuantitativas continuas, ¿sí? O sea, las 3 son cuantitativas continuas, por lo tanto podemos hacer el procedimiento de normalidad y ya descubrimos entonces o nos contaron que su calificación es normal. Entonces, ese es X1. X2, entonces vamos a decir que es la calificación en la prueba de liderazgo. Y por último, y muy bacano, ¿cierto? Lo que le pasan a uno en las clases. Calificación, por aquí, calificación en la prueba de liderazgo. Esa es. Vean pues que si estamos casi que en vivo, ¿sí o no? En vivo y en directo, aunque esté grabado. X1, X2. Y vamos a decir que X3 es la calificación en la prueba de motivación. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí las 3 calificaciones. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que X1 es normal
Entonces, si X1 es normal, entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que va a tener una media y una desviación estándar, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuál es esa media y cuál es esa desviación estándar. Lo mismo va a suceder con X2, va a tener una media y una desviación estándar, y lo mismo va a suceder con X3, que va a tener una media y una desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo simplemente es calcular, o como todas tres son normales, lo que vamos a hacer nosotros es estandarizar para poder tener una medida igual en todos. Es decir, como las tres son normales, yo lo que voy a hacer es llevar todas esas escalas que están medidas en diferentes números y cantidades y demás, las voy a llevar a una única medida que se llamará Z. Sí, es decir, que acá voy a convertir estas tres cositas en puntuaciones Z y así yo ya puedo determinar quién tuvo mejor desempeño. Entonces, miren, que voy a calcular la media de esta. Nosotros ya sabemos que entonces hacemos el promedio de quién, de este escalito, ¿sí? Y vamos a calcular la desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar. ¿De quién vamos a calcular esa desviación estándar? Esa desviación estándar también de este grupo, ¿sí? De este grupo. Entonces, eso mismo, vamos a darlas todas dos así con dos decimales. Eso mismo lo vamos a hacer con la variable 2, o sea, vamos a calcular la calificación promedio de la prueba de liderazgo y vamos a calcular la desviación estándar de la prueba de liderazgo. Ya estamos haciendo esto, recuerden, porque vamos a obtener la calificación global de un empleado. O sea, puede que a mí me haya ido mal en la prueba de conocimiento, pero me haya ido bien en liderazgo y en la otra. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo quién es el mejor? Pues llevando toda puntuación en Z y mirando cómo les fue. Entonces, y lo que estamos haciendo aquí es simplemente calcular cuáles son las medias y las desviaciones estándar de cada una de ellas para poder nosotros, entonces, eh, llevarlo a puntuaciones Z. Entonces, ya con puntuaciones de Z, ¿qué vamos a decir? Pues el que tenga la Z más alta entre todos, ese va a ser el que tiene mejor desempeño global. Obvio, hay otros métodos para hacer esto, pero estamos diciendo que este es uno de los que podemos trabajar. Entonces, miren, pues, acá ya tenemos media de desviación estándar de cada una de estas variables. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Entonces, miren, en la prueba de conocimiento, ¿qué decimos? Que en promedio cada empleado tuvo una calificación de 3.31, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer pues coeficientes y todo lo demás, nosotros podríamos decir esto, dividido esto, lo ponemos en porcentaje, o sea, ahí tenemos muchísima variabilidad, ¿sí? Demasiada variabilidad. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? El 79, mucho más aquí. Y acá tenemos el 211%, o sea que tuvimos pues en esta una prueba supremamente, es una prueba, pues es que como no nos dio malo, nos dio malo. Esto es el promedio. Sí decía yo que tenían pues como una media muy grande. De hoy nos dio 6 y no lo miramos. Entonces acá ya sí. Tenemos que en la prueba donde tenemos mucha más variabilidad es en la de liderazgo, seguida de la prueba de motivación y por último la de conocimiento. O sea, son resultados muy variables. Entonces ahora sí, yo voy a insertar aquí 3 columnas, ¿sí? ¿Para qué? Porque vamos a calcular la puntuación Z1, o sea, estas son las puntuaciones Z de la prueba de conocimiento. Vamos a calcular la puntuación Z2 de la prueba de liderazgo. Y vamos a calcular la Z3 de la prueba de motivación. Sí, entonces vamos a hacer las 3 Z's. Esto ya es, pues, digamos que en Excel una cosa ya más, un poquito más técnica, ustedes ya saben un tantito de eso. Entonces, vamos a mirar cómo se calculan las puntuaciones Z. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a coger el resultado que la persona tuvo en la prueba de conocimiento, ¿sí? Entre paréntesis para no equivocarme. Cojo este 4,8 y le voy a restar, ¿qué? El promedio, ¿sí? Porque eso dice la fórmula. Pero ese promedio tiene que ir fijo. Siempre voy a restar todas las 100 puntuaciones menos ese promedio. Cierro,
paréntesis, y esa resta la voy a dividir entre la desviación estándar, porque acuérdense que estoy estandarizando. ¿Qué es Z? Z es X media, X menos la media sobre la desviación estándar. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, miren, esta persona respecto al grupo, en la prueba de conocimiento quedó por encima. ¿Cuánto por encima? Está a una desviación por encima. Entonces, miren que si yo calculo aquí todo, por ejemplo, este señor le fue muy mal respecto al grupo. O sea, pues muy mal, no, mal, le fue mal. Sacó, está por debajo del promedio en 0.4. Entonces, eso mismo lo vamos a hacer para las puntuaciones de liderazgo. O sea, cojo X menos la media de liderazgo es esta. Acuérdense que la tenemos que fijar y lo divido entre la desviación estándar que también tenemos que fijar. Entonces ya la dejamos ahí y nos quedó calculado. Entonces miren ustedes que acá ya tenemos cómo le fue a este señor. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos, ¿qué le pasó? Sacó 1 en la prueba de conocimiento en puntuaciones Z y sacó 0.4 en la prueba de liderazgo, o sea que en ambas está por encima. Vamos a ver cómo le fue en motivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paréntesis, vamos a coger motivación, su calificación en motivación y le vamos a restar el promedio de motivación, lo vamos a fijar, lo dividimos y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, también la vamos a fijar y vamos a, miren a este señor, en motivación también le fue bien, o sea, digamos que el primero tuvo un buen desempeño en términos generales, ¿sí? Tuvo un buen desempeño. Entonces, miren ustedes, pues porque tiene 1.4 y 1, entonces ya nosotros vamos a sacar aquí un filtro, ¿sí? Vamos a sacar aquí el filtro y vamos a mirar quién fue el mejor. Pues miren acá. El mejor es el que tenga mayor puntuación Z, o sea, ¿quién fue el mejor en la prueba de conocimiento? Está a 1.8 desviaciones. O sea, que miren ustedes que ni siquiera nos quedó más o menos 3. O sea, en conocimiento este grupo de personas está un poquito regular. En términos de liderazgo, ¿cómo nos fue? Entonces miren ustedes que la Z más grande dio 2.2. O sea, ahí ya decimos que pueden tener un poquito mejor de resultado. Y en términos de motivación, la Z más grande fue 1.6, o sea que estamos graves. Ahora, ¿cómo defino yo el desempeño global entonces? Esta es otra forma, recuerden, pueden haber otras. Vamos a sacar el promedio de las desviaciones, de las zetas, perdón. Entonces, miren, en términos generales, como yo ya tengo todo en la misma medida, o sea, todo está en desviaciones estándar, en la puntuación global, entonces miren acá lo que me da. Yo ya puedo sacar ese promedio y ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora sí, ¿cuál es globalmente el mejor empleado? Perdón. Globalmente, el mejor empleado es aquel, estamos graves, ¿cierto? El mejor empleado es aquel que, ya sé por qué no me quiere dar, que tenga la mejor Z promedio, ¿sí? Porque es la Z promedio. Entonces, acá miramos y la mejor Z promedio es ¿cuál? Es 1.5. Entonces, miren, estamos diciendo que este señor obtuvo el mejor resultado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es el empleado número 47 del área financiera, sacó en 5.3 en la prueba de conocimiento, 81.8 en la prueba de liderazgo, 55 en la de motivación y eso significa que en términos generales este señor está 1.5 veces por encima del promedio global, llamémoslo así, por lo tanto es el que está más alejadito, es el mejorcito, ¿sí? O sea que si yo fuese a otorgar algún premio por esas pruebas, el que se ganaría ese premio sería el participante número 47 de financiera, ¿sí? ¿Y quién es el que le fue más mal? O sea, este es el que está por debajo. Y miren ustedes, sacó 1 en la prueba de conocimiento, es un empleado de ventas, sacó 16.9 en la escala, en la prueba de liderazgo y sacó 11.9 en la de motivación. Es decir, esta persona está menos 1.1 globalmente bajo los promedios, eso significa que es la persona que tiene el peor desempeño, ¿sí? Entonces ya nosotros, les voy a dar a ustedes pues como una tareita, la tareita sería que ustedes
busquen, ¿sí? Busquen, por ejemplo, el mejor empleado de producción, el mejor empleado de administración. Con este video yo les voy a enviar esta base de datos. Aquí pues ya hay algunos cálculos, pues los voy a botar. Los voy a botar para que ustedes los hagan solitos. Ah, no hay ni uno, vea, solamente les voy a dejar entonces el de producción hecho, ¿sí? Y ustedes van a calcular el mejor de venta, el mejor de administración, el mejor de financiera. Bueno, hasta ahí estamos. Pero entonces vamos a hacer otro ejercicio. O sea, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, con producción. Ya vemos nosotros aquí que los empleados de producción hacemos lo mismo. Acá está la Z promedio. ¿Quién fue la mayor Z promedio? Vamos a mirar, punto 95, 1.03, 1.11. Sí, esta es la más alta. O sea que este empleado, que es el número 33, es el mejor empleado de producción. ¿Y quién será pues el peorcito? El que esté por debajo. Entonces ahora yo les hago una pregunta. Yo quiero otorgar a los empleados de producción que al 20% de los mejores resultados en la prueba de conocimientos les quiero otorgar una bonificación. Entonces pongámoslo aquí. Entonces se va a otorgar una bonificación para el 20% de los empleados con mejor resultado en la prueba de conocimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuál es la calificación? La calificación por encima de la cual está ese 20%. ¿Sí? ¿Sí? Está ese 20%. Nosotros podríamos sacarlo desde una tabla de frecuencias, pero es mucho más exacto calcular el percentil. O sea, lo que nos están pidiendo aquí básicamente es eso, es que calculemos el percentil. ¿Cuál percentil? El percentil 80, ¿sí? O sea, esta es solución, calcular el percentil 80. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros debemos sacar la media y la desviación estándar, miren acá, de la prueba de conocimientos. Esta es la media y esta es la desviación estándar, ¿sí o no? Acá es la prueba de conocimiento. Y nosotros necesitamos encontrar entonces el valor de Z, o sea, tenemos que encontrar el valor de Z que tenga por debajo de él, ¿sí? Que tenga por debajo de él un área de 0.8. Entonces, vamos a buscar la tabla, vamos a buscar en la tabla de la normal estandarizada, que ya se las voy a abrir, vamos a buscar cuál es ese valor de Z que hace que el 80% de las calificaciones estén por debajo de ese valor. Entonces vamos a dejar de compartir esa y vamos a compartir la tabla. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos este punto 8 aquí, miren. Sí, acuérdense que esto va acumulando. Entonces miren, acá tenemos punto 7995 sería el área bajo la curva, ¿sí o no? Esta está a 0.05 por debajo de punto 8 y punto 8023 está por encima, entonces no va a quedar con el que está más cerquito, o sea que para punto 80 estamos diciendo que el área es punto 84, perdón, que Z es punto 84, mírenlo acá, punto 8, sí, hasta aquí, punto 8, 4. O sea que el valor de Z, por debajo del cual está el 80% de todas estas calificaciones, es punto 84. Entonces volvemos a nuestro archivo donde estamos trabajando y resulta que el valor de Z, pongamos esto acá, el valor de Z para el cual el 80%, el área es 0.8, entonces el valor de Z es 0.84. Entonces, si recordamos, nosotros recordamos, decíamos que aquí era igual Z, o sea, que era igual Z en nuestro
en nuestro trabajo. ¿Qué decíamos nosotros? Que Z era X menos mu, y eso lo íbamos a dividir, lo dividimos entre sigma, ¿sí? O sea, entre S, llamémoslo así, S, entre S. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, ¿cuánto vale Z? En nuestro caso, Z vale 0.84, que es lo que acabamos de encontrar. ¿A qué es igual? Entonces, miren, ¿es igual a qué? Es igual a ¿cuánto vale X? Entonces, ese es el valor que queremos encontrar. Menos, ¿cuánto vale la media? La media vale acá, miren, 3.1. X menos 3.1, eso está entre paréntesis, lo tenemos que poner entre paréntesis. Y a ese valor le vamos a dividir en la desviación estándar, que es 1.6. O sea, ese es X. O sea, ya de ahí despejamos X. ¿Cómo la despejamos? Recuerden. Entonces decimos 0.84, lo vamos a multiplicar, el 1.6 que está dividiendo pasa a dividir y el 3.1 que está restando pasa a sumar, más 3.1. ¿Y eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a X. ¿Listo? No se ponga bravo, tranquilo. No es con un igual, esto es, él es así, él es así. Entonces, ya nos queda 0. Perdónenme, pero es que él se pone bravo a veces. 0. Pongámosle coma para que quede más claro. Listo, entonces vamos a hacer esa, ahora sí. Vamos a decir 0.84. Lo vamos a multiplicar por 1.6, ¿sí? Eso es. Y ese resultado, pongámosle aquí el paréntesis, o sea, cogimos el valor de Z, lo multiplicamos por la desviación estándar y a ese resultado le vamos a sumar el promedio, ¿sí? ¿Qué le pasó? Porque está bravo. 0.84. Ah, será el punto. 0.84. Eso. Ellos se ponen muy bravos. Entonces es 4.5. Entonces, 4.5, ¿qué es? Es el percentil 80. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Decimos, la calificación por encima de la cual está el 20% de los empleados de producción, ¿sí? De producción en la prueba de conocimiento es 4.51, ¿sí? O sea, estamos diciendo que el 20%, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le voy a otorgar una calificación a los empleados que tengan que tengan el mejor desempeño, o sea, el 20% de los de mejor desempeño, entonces eso significa que todos aquellos que sacaron más de 4.51, pues van a tener esa bonificación. Entonces ya tenemos calculado, ya tenemos hecho, ya tenemos realizado el percentil. Eso significa que nosotros ya podemos hacer o calcular, por ejemplo, comparar los percentiles 80 en ventas, en administración, en financiera, etc. Entonces, miren que todas estas son las aplicaciones de la distribución normal que en la práctica uno lo trabaja pues de diferentes formas y como les decía a ustedes, al ser ella la distribución más importante de todas, de todas, de todas, entonces esa variable, esa distribución, perdón, se convierte en la más importante de la estadística. Entonces, yo, como les estaba diciendo, ahorita les voy a enviar la calificación de su primer taller de descriptiva, ya voy a empezar a calificar el otro, o sea, son demasiados, si me perdonan, para que la próxima semana nosotros trabajemos en ya pues definiendo la calificación, la recuperación, etcétera. Yo les voy a hacer una recomendación con este ejercicio que tenemos acá. Con este ejercicio que tenemos acá, se los voy a enviar en Excel todo. Yo quiero que ustedes lo realicen, que hagan el ejercicio de evaluar. O sea, los voy a colocar aquí. Ejercicio. Evaluar. ¿Cuál es el mejor y el peor empleado? El mejor empleado
globalmente hablando, sí, o sea, globalmente hablando, por área, ¿sí? Yo quiero que hagan esto porque la actividad de recuperación que voy a plantear, la voy a plantear con este ejercicio. O sea, no les voy a decir cuál es en este momento la que vamos a hacer, pero probablemente nosotros en línea, el día de la actividad de recuperación, hacemos una clase pues en vivo o les mando algo y les doy un tiempo prudencial para que ustedes me entreguen en las 2 horas de clase algún ejercicio que les vaya a poner respecto a este caso. Entonces, les dejo este ejercicio para que ustedes lo trabajen. Les voy a enviar, como les digo, esta base de datos así tal cual, vamos a grabarla. Perdón, ya estoy, me volví. Se me perdió el Excel otra vez. Chucuchum, chucuchum. Sí, este. Entonces dejemos de compartir un momentico y vamos a enviarles entonces, como les digo, esta base de datos, toda esta información para que ustedes puedan trabajar pues ya lo que es la escala, la normal en sus aplicaciones. Y vuelvo y les digo, les recomiendo, ya ustedes entregaron todos sus trabajos, ya quedó todo listo y completo, pero trabajen este ejercicio, hoy puede ser durante las 2 horas de clase, se ven este video, hacen el ejercicio y estamos hablando la semana próxima para, como les digo, la retroalimentación de sus trabajos y la actividad de recuperación. Entonces, les deseo un día muy feliz y obviamente si de pronto requieren de alguna información al respecto, estaré pendiente para que me llamen. Pues me escriban, que ya saben que yo algún día, en algún momento, en algún lugar les escribo. Muchas gracias, un feliz día, hasta luego.